hablaremos sobre derechos de autor y derechos conexos. El derecho de autor es el conjunto de derechos conferidos al creador de una obra literaria o artística a efectos de proteger la misma, mientras que los derechos conexos al derecho de autor refiere a las personas físicas o jurídicas que hacen posible que las obras de los autores estén a disposición del público. En este sentido, consideramos al autor como el creador de una obra. Sin embargo, los derechos sobre una obra pueden recaer también en otros sujetos, que por su actividad se encuentran vinculados a la misma y que son los colaboradores, traductores, artistas, intérpretes y ejecutantes, actores, músicos, productores de fonogramas, entidades u organismos de radiodifusión, en relación con sus programas de radio y televisión, los cuales son los reconocidos derechos conexos al derecho de autor. Ahora bien, señalamos como titular del derecho de autor al creador de una obra. El tipo de obra que abarca el derecho de autor es amplio, incluyendo, pero sin limitarse, a obras literarias, poemas, obras de teatro, películas, composiciones musicales, obras audiovisuales, obras artísticas como pintura, fotografía, escultura, obras arquitectónicas, mapas, dibujos y programas de ordenador o software, al cual le dedicaremos otra instancia. Si bien el concepto de obra es sumamente amplio, para que sean protegidas por el derecho de autor, las mismas deben revestir la característica de originalidad, la cual hace referencia a la proyección del autor plasmado en la obra. Algo no menor vinculado a las obras que son pasibles de protección refiere a una confusión común que se da en la práctica y que es menester aclarar. Las ideas no se protegen, sino que lo que podemos proteger es la idea cuando está plasmada o fijada. A los autores como tales se les reconoce sobre sus obras derechos morales y patrimoniales. Estos últimos vinculados a diversos actos que pueden ser realizados respecto de esta y que pueden ser transferidos a terceros por parte de su creador. En cuanto a los primeros, podemos referir al derecho de paternidad de la obra, mediante el cual el autor tendrá derecho de exigir la mención de su nombre o seudónimo y el título de la obra en todas las publicaciones, ejecuciones, representaciones que de ella se hagan. El derecho de integridad implica que el autor tiene de manera perpetua, aun cuando haya transferido sus derechos de explotación, derechos de vigilar las publicaciones, representaciones, ejecuciones, reproducciones o traducciones de la obra y oponerse a que el título, texto o composición sean suprimidos o alterados. El derecho de modificación de la obra implica que el autor tiene facultad de modificación de la misma, corrigiéndola siempre que ésta no sea alterada en su finalidad y no se perjudiquen derechos de terceros adquirientes de buena fe. El derecho de retracto, por el cual el autor tiene facultad, cuando existen graves razones morales, de retirar su obra, resarciendo el daño que injustamente cause a cesionarios, editores o impresores. En cuanto a los segundos mencionados, los derechos de explotación, existen diversas facultades exclusivas del autor respecto de su obra, a saber, enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas en cualquier forma o procedimiento. En cuanto al derecho de reproducción, implica la fijación de la obra o producción en cualquier forma o procedimiento, incluyendo la generación de copias o almacenamiento electrónico que posibilite su comunicación. El derecho de distribución comprende la puesta a disposición del público de la obra mediante su comercialización, intercambio o cualquier forma de transmisión. El derecho de publicar implica el uso de la prensa o cualquier medio, transcripción o recitación en público. El derecho de traducir comprende la traducción de idioma y dialectos. El derecho de comunicación pública implica la facultad del autor de representación y ejecución pública en cuanto a obras literarias y musicales por cualquier medio. La proyección o exhibición de obras cinematográficas o audiovisuales en general,
transmisión de obras por radiodifusión u otro medio de comunicación. Como indicamos anteriormente, los derechos de carácter patrimonial pueden ser transferidos entre vivos a terceros o post-mortem, es decir, luego del fallecimiento de su creador. Esta transferencia de derecho debe otorgarse en forma expresa y escrita, pudiendo pactarse una participación del autor a futuro en lo que la reproducción de la obra genere, ya sea a través de un porcentaje o monto fijo. Es importante tener en consideración cuándo se produce la protección de la obra y el tiempo de protección de los titulares de derechos sobre estas, ya que aquí existe una gran diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial, marcas y patentes. La obra está protegida desde la creación de esta, no requiriendo del registro para que su titular pueda hacer valer sus derechos. En este punto, cabe mencionar que el registro puede realizarse en la Oficina de Derechos de Autor, en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, como indicamos anteriormente, este registro no es constitutivo de derechos sobre la obra, sino que tiene una finalidad más probatoria del momento en el cual el titular la ha creado. Respecto del plazo de protección, la tutela sobre las obras es durante toda la vida del autor y sus herederos o legatarios conservan tales derechos por 70 años posteriores a contar desde el fallecimiento del titular. Luego de este tiempo, la obra se encontrará en dominio público, cuando los derechos patrimoniales de explotación ya no se encuentren vigentes, y por lo tanto no será necesario requerir la autorización del titular de los derechos a los efectos de su uso, debiendo respetar igualmente los derechos morales antes referidos. El titular de los derechos de autor tiene, como ya señalamos, el derecho exclusivo de uso y explotación de la obra, entre otros derechos también referidos. Para ello debe contar con un sistema de defensa frente a usos indebidos por partes de terceros. Es así que cuenta con acciones civiles, incluyendo medidas provisorias y cautelares, con posibilidad de hacer suspender una representación de obra no autorizada, así como suspensión de actividades que implican la fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita, secuestro de ejemplares producidos, incluyendo el material utilizado para realizar la actividad en infracción. También le asisten medidas de fronteras coordinadas con la Dirección Nacional de Aduanas, entre otros. Dentro de la esfera de las acciones civiles, el titular de derechos de autor puede reclamar el cese de uso, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta 10 veces el valor del producto en infracción. Por su parte, también cuenta con acciones penales, la que implican el castigo al responsable del ilícito penal tipificado por la Ley de Derechos de Autor.